energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras y finalmente en el día de ayer se celebraron las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los ojos estaban puestos en la gran potencia mundial, aún la gran potencia mundial, aunque sabemos que ha habido un proceso de deterioro, pero sigue manteniéndose Estados Unidos como la gran potencia. No es lo mismo el Estados Unidos de la Guerra Fría que el Estados Unidos de hoy. Y la verdad, cuando te pones a ver el fenómeno de Donald Trump, otros fenómenos latinoamericanos, aunque yo confieso que prefería por muchas razones, lo decía ayer en mi transmisión, a Kamala Harris, no porque yo entendiera que iba a haber una gran diferencia en términos de propuestas, políticas económicas, en las que nosotros no decidimos, ni siquiera tiene ese impacto tan directo en República Dominicana como país, a pesar de ser nuestro primer socio comercial. En términos de la región, bueno, pues sí, tendría su impacto para hablar de lo que nos toca a nosotros como hemisferio occidental, sin lo que implicaría para otras partes del mundo, que sí tendrá su impacto, porque se enmarca dentro de este proceso en el que yo pienso que debemos de reflexionar mucho más allá de la coyuntura en este momento, que tiene una razón y a la que yo quizás no pueda llegar en mi análisis porque, bueno, no tengo por qué tener las herramientas, pero sí me hace un poco reflexionar sobre el tema de las dictaduras, sobre la democracia, sobre ese proceso de recomposición que se está dando a escala planetaria con algunos outsiders, con algunos comportamientos pero que tan extraños que uno dice, ¿por dónde va el mundo? ¿Hacia dónde vamos? Si estamos claros por los trillos que debemos transitar. Y siempre ustedes me han escuchado mucho cuando de América Latina se refiere, hace referencia a, valga la redundancia, a algo que decía Eduardo Galeano. Lo cito mucho porque me encanta, me gusta muchísimo y he leído de él pues casi todo. Cuando hablaba de las venas abiertas de América Latina, o Marta Hanecker, y ahora vemos esas vías que están abiertas y no sabemos hacia dónde vamos a caminar. Y pienso, mira, Altagracia Salazar, la morena, y me permito, yo creo que hoy en su transmisión, hacía una referencia que la verdad yo quiero tomársela prestada a la morena. Cuando ella hablaba de que Trump, por ejemplo, mucho más allá de lo que fueron los influencers, esos, como les llaman ahora, esos talentos y celebridades que le dieron finalmente su apoyo a Kamala Harris, no tuvo todo el peso que sí se produjo en parte de la comunidad latina en las elecciones de Estados Unidos, incluidos grupos minoritarios como grupos afroamericanos que votaron por Trump, pero sobre todo ese apoyo en términos de las religiones, de las iglesias. Y lo que decía ella era, y a mí me pareció y me preocupa mucho porque vamos en un mundo en el que tenemos un discurso que no tiene nada que ver con las prácticas, y si hay algunas prácticas que nosotros obviamos, aunque no sea un punto para la discusión, cuando decía ese mismo Donald Trump que tuvo que enfrentar no solamente
aquellos acontecimientos en el Capitolio, sino que un tribunal pues le condenó por utilizar dinero del erario para el pago de prostitutas. Esas mismas que son bastante cuestionadas desde los púlpitos y desde las iglesias, eso se lo perdonó a Trump y no fue un elemento importante para tomar en cuenta dentro de esos grupos religiosos que finalmente le apoyaron. También lo hicieron entonces, lo hicieron con Bolsonaro, en esa misma línea que tú no sabes si de pensamiento, pero sí de un accionar, en el que lo único que te pone de relieve es la antipolítica y además cuestiona de alguna forma también la democracia, que no es exclusivamente europea, no es exclusivamente estadounidense, que tiene una especie de onda expansiva que se extiende incluso aquí a la región nuestra, que es América Latina. Y el Caribe, en sentido general, aquí en Occidente, y buscando un poco y reflexionando, porque yo creo que todo esto nos lleva a reflexionar sobre la democracia y sobre la crisis de la democracia, a pesar de que estamos hablando de un país al que se le supone y se le reivindica como una de las mejores democracias, y como nosotros estamos en este lado del mundo. Bueno, pues esta democracia latinoamericana, como la mayoría de los países del mundo occidental, está atravesando una coyuntura de mucha crisis, de crisis profunda en las instituciones que son ineficientes para poder canalizar todas las demandas ciudadanas, con unos contextos económicos que son de bajo crecimiento, sino prácticamente de estancamiento, de empeoramiento en términos de lo que son esos necesarios equilibrios sociales que se necesitan para consolidar esa democracia. Con unos entornos internacionales y unos regímenes definitivamente con esos liderazgos que tienen cortes autoritarios y que ganan cada vez más terreno. Y podemos eso ilustrarlos con algunas experiencias. O sea que estas democracias, sobre todo las latinoamericanas, están afrontando un gran desafío con la aparición de esos nuevos líderes, de esos nuevos actores con fuerzas políticas emergentes que son total y absolutamente desleales al modelo democrático y que buscan cambiar cambiar por sistemas que podrían interpretarse son de corte autoritario, personalistas, y Trump es un ejemplo de eso, con poderes legislativos y judiciales, sin autonomía. No es el caso, evidentemente, de Estados Unidos, pero sí registramos muchos casos de eso en América Latina. Autonomía en los poderes legislativos y judiciales para poder controlar el gobierno y con espacios cada vez más acotados para la oposición, para la libertad de expresión. O sea que estas actuales democracias, yo creo que lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos tiene que llevarnos a pensar un poco en qué es lo que está pasando con ese modelo que a mí me parece que es el mejor modelo, la democracia. Pero yo siento que se está poniendo en riesgo. Entonces, no sé hacia dónde vamos. ¿Cómo se va a plantear la recomposición a escala planetaria con las cosas que nosotros estamos viendo? En fin, si lo vemos de manera individual la cosa, respecto, vuelvo y repito, a República Dominicana, a pesar de ser nuestro primer socio comercial, lo es de la mayoría de estos países. Por tanto, como país per se, no nos afecta de manera directa, tampoco nos favorece, y eso aplica tanto para republicanos como para demócratas. Pero viendo un poco más ampliamente la cosa, hasta donde me permite la reflexión en esto que siento que no está bien, yo creo que, no sé, estamos en un proceso de búsqueda que yo no sé hacia dónde nos conduce, no sé hacia dónde nos dirige en este momento. Mientras tanto, bueno, pues vamos a esperar. El primer gobierno de Trump, en principio,
muy apoyado en esa oligarquía blanca minoritaria estadounidense, también en esos grupos religiosos. En términos económicos logró avanzar, ¿no? Consolidando la economía estadounidense. Ahora, cuando en sus propuestas, y fue parte de los análisis que veíamos en el día de ayer, donde proliferaron cualquier cantidad de análisis, pero sobre todo los de los premios Nobel de Economía que dieron su apoyo abierto a Kamala Harris, precisamente a partir de lo que han sido las propuestas económicas de Trump en el sentido de la recaudación, pero como nos quejamos nosotros aquí en el país en pequeño, allá en grande, porque estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica, captación de recursos para la mayoría de la población estadounidense, más no para esa oligarquía, para esos poderosos, y eso disgustó a esos grandes economistas, les preocupó, ¿no? Y por eso ese apoyo abierto a Kamala Harris, aunque Kamala Harris no tenía tampoco una propuesta tan esperanzadora, pero no tan puntual como la presentada por Trump. El pleito está echado, las sorpresas no han sido, a mí no me ha sorprendido, no prefería a Trump, pero tampoco me ha sorprendido su triunfo. Ahora sí me genera muchas preocupaciones en términos más macro, porque yo siento que esta ultraderecha desnortada y esta antipolítica no sé por dónde nos podría llevar. Y yo creo que esa debe ser la reflexión en este momento. Mientras tanto, bueno, pues después de aportarles mi humilde opinión respecto a este acontecimiento del día de ayer, muy atípico por muchas razones, se las contaba en el día de ayer. Por supuesto, hubo muchos errores que se cometieron en el gobierno demócrata, definitivamente muchos errores, y las cuentas se las pasaron. Tienen una forma también muy particular Estados Unidos de contabilizar los votos, que el voto popular no tiene ese impacto, y a veces parece más un sistema oligárquico, ¿no?, que democrático. Por eso sigo haciendo énfasis con grandes y profundas preocupaciones respecto a la crisis de la democracia. El tiempo dirá, vemos cómo se irá recomponiendo todo, y por supuesto nosotros desde el rol que nos corresponde y mirando hasta donde podemos llegar, estaremos aquí expectantes frente a los acontecimientos que estarán por venir. Mientras tanto, vamos a desearles a ustedes un día tranquilo. El calor se ha retomado un poco después de las lluvias. Seguirán las lluvias según Indomec, vamos a cuidarnos. Han habido muchos desbordamientos e inundaciones, desplazamientos también. Mientras tanto, denle like a esta transmisión y compártanla. Agradecer como siempre a Farmacias GBC 20% de descuento en todas sus sucursales. Pedirles que se suscriban si no lo han hecho, e invitarles a que mañana nos reencontremos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.